Chicos, chicas, bienvenidos a The Road Driver. En el día de hoy, amigos, les traigo una actualización de este videojuego que estaba prácticamente en el olvido desde hace muchísimo tiempo. Hace un buen tiempo atrás les traje un gameplay de este juego personalizándolo, porque la verdad es que este juego cuenta con una personalización casi a la talla de un Truck Pro USA. Pero bueno, en esta ocasión te traigo todo lo nuevo que trajo la actualización. Vamos a revisar, te voy a mostrar todo lo que hay de nuevo en el juego. Y bueno, empiezo de inmediato, chicos, contándote aspectos nuevos de esta actualización, que principalmente nos muestra una nueva interfaz de usuario, amigos, la cual me ha gustado muchísimo en algunas partes, porque otras partes la verdad que está bastante mal. Primero que nada, pues tenemos la personalización de personaje, que podemos elegir entre ser un hombre o una mujer y modificarlo totalmente. Luego tenemos una ruleta, la cual nos permite ganar muchas recompensas simplemente viendo 5 anuncios al día, es decir, 5 intentos al día. Luego tenemos una tienda premium, que la verdad está muy barata. Podemos conseguir aquí 2.500.000 monedas con tan solo 6.70 de dólar. Eso está muy bien. Y luego tenemos recompensas diarias, que todos los días nos estarán dando productos del videojuego como dinero, experiencia y algunas modificaciones e incluso nuevos vehículos o remolques para nuestro juego, chicos. Muy bien, amigos, le damos a jugar porque en esta actualización creo que han unificado los mapas. En actualizaciones anteriores podías elegir entre un mapa u otro mapa, pero en esta actualización, cuando le das al botón de jugar, simplemente te tira a este mapa que estás viendo por aquí, que la verdad está bastante grande. Ellos han destacado de que este es un nuevo mapa más grande y más detallado. Pero sin embargo, pues ahorita te cuento un poquito más del mapa. Está bastante grande, eso sí te puedo decir. Es un mapa que, wow, te va a dar mucha carretera, te va a dar muchas horas de recorrido. Y bueno, pues la verdad está bastante grande el mapa también. Es decir, en tema de escala, ¿vale? Escala de representación, el juego es bastante amplio, como puedes ver. El camión y los árboles y todo tiene muy buenas dimensiones. Te puedes bajar del vehículo y todo eso, pero eso creo que ya estaba desde antes, ¿vale? Nada más, algo aquí es que el conductor está borracho. Mira cómo está tambaleando de un lado al otro. Pero bueno, amigos, es un juego que vale la pena darle la oportunidad, ¿vale? Y bien, hablando un poquito más del mapa, hay algo que me llama mucho la atención, y es que, pues, a mí no me gusta de que el mapa es demasiado verde. Mira, yo me voy a alejar bastante y tú te vas a dar cuenta de que el mapa, el desarrollador no le metió ni un poquito de interés a el mapa, o sea, el ecosistema del mapa. O sea, todo lo pintó de verde, y así es por todo el mapa, chicos. Todo el recorrido del mapa, de todo el mapa, te lo juro, es todo el mapa. El 99.9% del mapa es totalmente verde. Eso será bueno para algunas personas, para otras no. A mí en lo personal no me gusta para nada que el mapa sea totalmente verde. Bueno, chicos, otra cosa que han metido nueva en esta actualización es, como puedes ver, aviones en el cielo, obvio. Y otra cosa que es nueva es que estos aviones generan sombra cuando pasan, ¿sí? Aunque tú no lo creas, estos aviones cuando pasan generan una sombra. Yo no sé si en la vida real, yo nunca le he visto la sombra a un avión, no sé si estoy mal. Pero bueno, otra cosa que está nueva en esta actualización, chicos, es que han metido también, aparte de esos aviones, han metido pájaros. Justamente aquí podemos ver uno, chicos. Estas aves están por todo el mapa. Cuando tú estás conduciendo, pues te toparás con muchísimas aves, que la verdad están muy bien modeladas y las muestran mucho en el juego. Mírala ahí, está increíble eso, chicos. Qué loco, ¿no? Pero bueno, otras cosas nuevas en el videojuego, chicos, son nuevas estructuras como policías, básculas, túneles, entre otros. Yo en lo personal hice un directo ayer y no vi ningún túnel, la verdad. No sé si es que no los exploré bien, no exploré bien el mapa o qué. Pero no vi ningún túnel, chicos. Ya ustedes me dirán en los comentarios si sí vieron túneles o qué. Bien, otra cosa, chicos, es que en el juego no sé por qué el desarrollador puso que los retrovisores no se vieran si no tienes los retrovisores en pantalla activados. Como puedes ver, el juego no tiene retrovisores aquí ahorita. Como puedes activarlos es de la siguiente forma. En vista trasera la pones en siempre encendido o acá en mitad, y ahí te vas para la parte de atrás. Y es la única forma en que te muestre los retrovisores, pero te va a mostrar el retrovisor en pantalla. Entonces para mí eso es de muy mal gusto. Puedes sacar la cabeza y ahí seguirán los retrovisores.
Eso es algo que es de muy mal gusto, al menos para mí, por eso siempre tengo los retrovisores desactivados y ni modo, me toca conducir sin retrovisores. Así que espero que eso lo corrijan más adelante. Otra cosa que no me gusta, hablando de los puntos malos, es que pues el personaje se duerme prácticamente 3 veces al día. Tiene que andar durmiendo a cada rato. Yo nunca había visto que en un juego un personaje duerma 3 veces al día, carnal. Y si no me crees, haz la prueba y ponte a jugarlo para que veas. El personaje prácticamente duerme mínimo 2 veces al día, o a veces hasta 3. Entonces, chicos, eso es lo que no me gusta. 3 cosas que no me gustan simplemente: los retrovisores, el sueño del personaje y el entorno, que es todo verde, todo sin vida prácticamente. Bueno, amigos, otra cosa nueva es que hay eventos aleatorios. Así es, amigos, en el videojuego ahora encontraremos eventos como carreteras en reparaciones, carreteras en ampliación, accidentes de tráfico y muchísimos otros eventos que serán de forma aleatoria por todo el mapa. Bien, también, amigos, vamos a encontrar nuevos sonidos ambientales. Como si estamos en una ciudad, vamos a encontrar de que habrán personas aparte de caminando, porque sí, agregaron nuevos peatones. Es decir, antes no había peatones, ahora sí hay peatones. Pues vamos a encontrar personas hablando, sonidos de motor, cosas así, ¿no? Sonidos ambientales de una ciudad. Bien. También, chicos, tenemos un nuevo camión que te lo voy a mostrar a continuación. Está por acá en el apartado de tienda de vehículos. Esta es otra de las nuevas interfaces que encontramos. Acá tenemos un nuevo camión, chicos. Es este de aquí, que cuesta $500.000. Ganar dinero en este juego no puede ser tan difícil. Me ganaba como $38.000 en un viaje, así que no está mal. Bueno, es nivel 8 también. Y así está este modelado, un Scania, como puedes ver. Está bastante bonito, míralo por dentro. Retrovisores apagados, claro que sí. Bueno, el modelado pues está bastante bien, aunque podríamos decirte que no es un modelado 3D exactamente, ya que este no es un juego de gama alta, este es un juego para celulares más gama baja, celulares de poco requisito, ¿no? Otra cosa que tenemos nueva en esta actualización, amigos, será el tema de las físicas del vehículo. Así es, amigos, ahora encontramos de que nuestro vehículo tiene una mejor movilidad, tanto en el terreno, ¿vale? Cuando maniobramos y todo eso, inclusive pues cuando pasamos por un bache. Ahorita vamos a ver que vamos a pasar por un tope aquí al frente y te vas a dar cuenta lo bueno que tienen la física de este juego. A ver, mira, vamos a pasar suave. Nueva física, señores. Bien, un error que veo, chicos, es que la sombra del vehículo está muy alta y por eso es que la llanta se ve como si estuviera flat, pero en realidad no está flat la llanta, sino que la sombra está muy alta, está mal posicionada la sombra. Pero bueno, se puede corregir más adelante. Miren el efecto de lluvia, cuando va a caer la lluvia, cómo se pone el cielo todo oscuro. Ahí atrás tenemos un camión. Por cierto, también otra cosa que tenemos nueva en esta actualización son, como lo había dicho, peatones y también nuevos vehículos en el tráfico, chicos. También nos dice de que encontraremos vehículos de la IA maniobrando en empresas y estaciones de buses. Yo pues entregué en 2 empresas y no me tocó ver ningún vehículo maniobrando, pero supongo de que sí debe haber, ¿no? Pero no en todas, o no lo sé. A mí no me salió. Bien, nuevamente, chicos, repito lo del mapa. Mira, el mapa pues está bastante bueno, las curvas, la subida, la bajada, pero pues es una sola textura en verde. El desarrollador no le metió ni un poquito de interés al ecosistema del mapa. Es un mapa de verdad muy muerto. Más sin embargo, como ya te digo, subidas, bajadas, curvas, pendientes, todo lo demás vamos a encontrar muy bien en este videojuego, chicos. Otra cosa que encontramos nueva en esta actualización, amigos, será un nuevo sistema de carga que está mejorado, un nuevo sistema de multas, clima y reflexiones de lluvia. Bueno, yo no encontré reflexiones de lluvia. Ayer cayó la lluvia mientras estaba en directo y no la vi. Pero el sistema de multas, antes, cuando tú tenías multas, pues te seguían generando intereses si no las pagabas. Ahora no. Ahora si tú tienes un accidente, la multa, bueno, ahí no me lo cobra. Pero si tengo un accidente, me salta un semáforo o algo, pues la multa se cobra instantáneamente y se te descuenta de tu dinero que tienes en ese momento. Ya no es como antes. Antes generaba intereses. A mí me gustaba así, porque tenías que pagarla. Eso era un poco realista. Mira, como puedes ver, las pendientes del juego que son muy buenas, pero el mapa deja mucho que desear, amigo. Mira ese mapa, o sea, no hay ni un poquito de interés en este mapa. Bueno, amigos, otra cosa que vamos a encontrar en esta actualización serán pues correcciones de errores
No sé qué errores. No jugaba yo el videojuego, así que no podría decirte qué errores corrigieron. Y bueno, esta es la actualización. Esto es todo lo que trajo. Y así es como se ve el videojuego en sus máximos gráficos, chicos. La verdad, un juego bastante bueno, vale la pena probarlo. Sin embargo, pues conociendo yo otros juegos que tienen ya muy buenos mapas, pues este no me atrevería a dedicarle un tiempo porque, como te digo, el mapa es demasiado sencillo. Y bueno, chicos, no siendo más, dejamos por aquí el video del día de hoy. Allá vemos una vaca, pero las vacas no tienen movimiento, están estáticas. Dejamos el video por aquí y bueno, espero que les haya gustado. En la transmisión en directo les pregunté si querían que les trajera videos de este juego y la mayoría de personas pues no quiso, porque pues no sienten que sea un juego que yo deba traer. No sé por qué no les gustó que trajera video. Pero bueno, chicos, les traje este video para que supieran pues que este juego existe, y aquellas personas pues que no pueden correr juegos tan modernos, pues jueguen este juego, que la verdad merece la pena. Pide pocos requisitos y la verdad que pues merece la pena, chicos. Sin más, dejamos el video por aquí, esperando que te haya gustado. Si es así, ya sabes, marca un buen like, compártelo, coméntalo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao. El mapa totalmente verde, señores. Ni un poquito de interés al mapa, en serio. Por lo menos los campos de cultivo le pintó ahí otra textura.